Jamendo.com. Mis amados hermanos, vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio. Estamos estrenando set. Ya tenemos aquí la ilustración, ya la disfrutaron el viernes el otro grupo, así que pues hoy les ofrezco aquí mis frutas motivadoras para que podamos recordar, les decía a ellos, el Edén, y así vengan esos pensamientos que relajen nuestra mente y nos recuerden que estamos en miras a llegar a un lugar mucho mejor que el Edén. Que así sea, que podamos perseverar y mantenernos hasta que lleguemos a conquistar ese lugar. Bien, vamos a ubicarnos entonces acá en las diapositivas, que lamentablemente, pues bueno, no pueden ver los que nos ven luego por YouTube, pero estamos trabajando en eso para ver si lo podemos resolver. Bien, entonces decíamos la semana pasada que íbamos a entrar a un punto que es muy importante a la hora de ir al evangelismo, porque recuerde que sobre todo yo no le estoy enseñando el evangelio, que ya usted lo conoce, no le estoy enseñando el plan de salvación, que ya usted lo conoce. Lo que estoy compartiendo con usted son consejos que a través de los años hemos acumulado con la experiencia, con el estudio, y creemos que si a nosotros nos hubieran dado estos consejos desde un inicio, quizás hubiéramos tenido mucho más éxito o hubiéramos hecho con mucho más cuidado y con más sabiduría esta importante labor dentro del reino de Dios. Entonces, cuando se hace la obra personal, el evangelismo, como le llamamos acá, es tan esencial saber lo que no se debe hacer como es aprender lo que se debe hacer. La mayoría de los errores que se cometen en el momento de ir y predicarle el evangelio a una persona se cometen por negligencia. Nos percatamos de esos errores en el momento que los cometemos, pero ya los cometimos, así que es demasiado tarde. Si podemos aprender lo que no se debe hacer, ni decir la mitad de nuestra batalla, ya va a estar ganada. Que hermanos, ya es difícil convencer a las personas, ya es difícil cambiarle su mentalidad. Y ahora si yo llego haciendo cosas que no debo hacer y diciendo cosas de manera que no es lo más sabio decir o la manera de decirlo, peor, peor, porque yo llego a la casa de la persona con la mitad de la batalla perdida. El pecador, el que está involucrado en el que está involucrado en la maldad, va a tratar de mantenerse allí. El denominacional o sectario que está enseñando una falsa doctrina que la ha creído toda la vida y la ha defendido toda la vida, va a tratar de mantenerse allí. Entonces ya yo tengo la mitad de la batalla perdida en ese sentido, o avanzada a favor del error o del pecado. La otra mitad yo debo asegurarme de tenerla a mi favor para entonces trabajar sobre la mitad que tengo en contra. Pero otra vez, si llego haciendo y diciendo cosas que no debo, definitivamente que habré perdido, no la mitad, en realidad habré perdido toda la batalla. Una cosa importante también es que no es cierto, yo considero que no es cierto que la verdad ofende a la mayoría de las personas. Probablemente la verdad ofenda a alguna persona, pero yo no creo eso de que la verdad ofende a la mayoría. Yo pienso que nuestras declaraciones, nuestras expresiones que no han sido meditadas, que no las hemos pensado cuidadosamente, con las que no hemos sido prudentes, y nuestras actitudes a veces insoportables, de mal gusto, esas son las que ofenden y mucho más que la verdad. La mayoría de las personas quieren la verdad. Es que a nadie, hermano, si usted hace una encuesta, si usted analiza a la gente, a nadie le gusta la mentira. A nadie le gusta estar engañado, porque el que está engañado sabe que ha sido tonto. Entonces nadie quiere ser un tonto. Todo el mundo quiere estar clarito. Todo el mundo quiere saber la verdad. Entonces, a la hora de decir, la gente quiere la verdad. Sí, la gente quiere la verdad. La gente quiere saber la verdad. Pero ¿qué sucede? La gente les gusta escuchar la verdad cuando se les habla o se les presenta correctamente. Para lograr eso, la primera recomendación que vemos en pantalla es no comience criticando. No comience criticando. Algunos
han sido tan acostumbrados, como decíamos la semana pasada, la semana pasada, porque ya hoy es el primer día de la semana, a despellejar las sectas, que creen que la primera cosa que deben hacer cuando enseñan a alguien es mostrarle que su religión está absolutamente equivocada. Lo primero que sienten que deben hacer. Admito que el Señor quiere que nosotros le mostremos al hombre cuando el hombre está en error. Eso lo dice la Escritura en muchos pasajes y es parte de nuestra labor como cristianos. Pero lo que digo es que no deberíamos empezar nuestra conversación destruyendo. No diría que no se haga jamás tampoco, que en ningún momento y en ninguna circunstancia y con ninguna persona podemos empezar destruyendo las doctrinas o las creencias del otro individuo. Pero lo que digo es que esto solamente se debe hacer con personas que definitivamente invitan con sus actitudes, con su mentalidad, con su manera también de respondernos, que nosotros iniciemos por allí. Pero si vemos que se puede hacer más bien, condenando, condenando o señalando o criticando lo que se practica o lo que se cree, pues adelante, adelante. Y otra vez les digo, como les decía el jueves, esto no puede ser un manual que sea válido siempre para todas las personas, en todos los tiempos, en todos los lugares y en todas las circunstancias. No, yo le estoy dando guías generales, pero ya luego cuando usted se encuentra en el campo, va a tener que usar la lógica, va a tener que analizar el ambiente, la situación, la reacción de la persona a su primer saludo, al momento en que usted se identificó como un miembro de la iglesia del Señor, dependiendo de lo primero que él le dice, porque a veces la misma persona encausa el tema. Entonces, habrá ocasiones en las que pues nos tocará condenar, nos tocará meternos directamente a hablar de alguna situación doctrinal o de alguna situación moral, pero por favor, eso sí, hágalo, sí, porque Dios dice que hay que hacerlo, pero hágalo con cautela. Generalmente, empezar así no es lo mejor. En 9 de 10 casos, empezar atacando lo que la persona cree, lo que la persona practica, sobre todo cuando la persona cree ya que está en la iglesia de Dios y que está siguiendo los mandamientos de Dios, difícilmente, muy difícilmente será, otra vez digo, uno en 10 que con el que haya que empezar así podamos sacar algo bueno. Ahora bien, usted diga que este consejo pues no es correcto, porque entonces nos convertiríamos en maestros blanditos, de esos que ponen pañitos de agua tibia, ¿no? Pero yo no creo que eso sea así. Después de todo, cuando Cristo comenzó su ministerio personal, ¿cómo comenzó? El Señor inició criticando. El Señor es el maestro por excelencia, el más grande maestro que haya tenido y que tendrá la humanidad. Y la pregunta es, ¿él comenzó criticando? ¿Acaso no se puso en pie la primera vez que expuso delante de sus, por decirlo así, sus colegas en enseñanza religiosa? Y lo primero que dijo en Lucas 4:21 no fue, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y cuando usted lo que él acababa de leer, se da cuenta de que allí no se estaba mencionando nada en contra de la hipocresía de los fariseos, de la hipocresía de los saduceos, de las mentiras, de las prácticas humanas. No tocó nada de eso. El primer pasaje que leyó no atacaba nada de esas cosas, ni él atacó a nadie. Si nos vamos al Sermón del Monte, ¿qué encontramos allí? Encontramos que él dio una enseñanza constructiva al inicio de su ministerio. Además, sus denuncias, sus críticas, cuando ya él subió el tono y señaló directamente a la maldad de estas personas y a su hipocresía, no es sino hasta el capítulo, si hablamos del libro de Mateo, por ejemplo, hasta el capítulo 23. Aunque hubo ciertos encontronazos que tuvieron en el camino, lo más duro que él dedicó a esa secta o a esas sectas que estaban dominando y estaban manipulando a Israel, lo hace hasta el capítulo 23. Para que tenga una idea proporcional, lo hace en el 23
y estamos hablando de que la muerte de él viene a partir del capítulo 27. Entonces, prácticamente terminando su ministerio. No conozco tampoco otras cartas escritas por Pablo que contengan más denuncias, más correcciones, más reprensiones que las cartas a los romanos, la carta a los romanos y la carta a los corintios. Pero observe cómo él inició esas cartas que llevaban denuncia de pecado, reprensión, corrección doctrinal y moral. ¿Cómo las inició? ¿Automáticamente abrió el saludo, empezó a bombardear a esta gente? No. Por ejemplo, en Romanos, si leemos el 1:8 al 12, Romanos 1:8 al 12, vamos a buscarlo por favor y lo leemos. Vamos a ver cómo inició esta hermosa carta. Era una carta donde él iba a argumentar en contra de lo que creían los judíos. Iba también a señalar cosas tremendas en la vida de los gentiles. Pero, ¿cómo inició su carta? 1:8 al 12, por favor. A ver, si alguien lo tiene, puede hacer la lectura, por favor. 1:8 al 12 de Romanos. Yo. Romano 1:8. Estamos en un problemita aquí con los dispositivos ya. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Siervo, se silenció. Perdón. Es que hasta el 12, por favor, Ashley. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Correcto. Miren qué manera tan interesante, ¿no? El apóstol Pablo, más adelante, después de unas palabras amables, otras palabras amables que hay en este capítulo y en el siguiente, luego de eso, ustedes saben que él inicia a partir del versículo 18 a hablar del mundo en general, luego va a hablar directamente de los judíos y finalmente en el capítulo 3 va a repartir para judíos y para gentiles por igual su fuerte amonestación. Pero note cómo inicia la carta. Y estos son los ejemplos que esto no es que usted lo debe hacer porque lo dice un libro moderno, porque lo dice algún maestro contemporáneo o solo porque a mí se me ocurrió decírselo. No, es que incluso cuando vamos a reprender a alguien, cuando vamos a llamarle la atención a alguien, otra vez, habrá excepciones, definitivo que habrá excepciones, pero lo normal, lo general es que usted inicie partiendo de palabras positivas, palabras que busquen preparar el terreno para que también cuando usted le toque llamar la atención, su reprensión sea recibida de mejor manera. Si vamos por ejemplo, a Primera de Corintios, también encontramos lo mismo. El apóstol
inicia esta carta, que todavía es una carta más dura, más reprensiva, la inicia en el capítulo 1, los versículos 4 al 8, de una manera también llena de bondad. Vamos a leer también ese pasaje, por favor. Primera de Corintios 1, 4 al 8. Primera de Corintios 1, 4 al 8. Gracias doy a mi Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Dios. Correcto, gracias. Yo voy a hacer las lecturas acá para no complicarlos, porque los pongo allá, los estoy poniendo a hacer ejercicio y así nos mantendríamos toda la tarde. Así que no hay problema, yo hago las lecturas acá. Esta, hermanos, siempre fue la actitud de Cristo y de sus apóstoles, como podemos ver en estas y muchas otras citas que podríamos también seguir leyendo. Ellos siempre podían encontrar algo bueno en las personas, aun cuando había muchas cosas malas en ellas. Ellos siempre decían lo bueno primero. Y recuerde, el Espíritu Santo los estaba guiando durante este proceso. En el caso de los escritores como Pablo y demás. Cuando yo visito un cliente, muchas veces encuentro que el cliente ya está consumiendo otra marca. En el caso de la venta, ya está consumiendo otra marca. Y yo no llego automáticamente a decirle, no, mire, usted tiene tal operador de internet. Sí, no, malísimo, malísimo. Ellos usan cobre, que es un material ahorita mismo obsoleto para el internet. Y decir lo malo y lo negativo, porque si al final el cliente no puede pagar mi servicio, imagínense que yo le terminé diciendo que tiene un servicio que no funciona para nada, que es de lo peor, que está obsoleto, y encima cuando le digo el precio de mi producto y él no lo pueda pagar, un ejemplo, ¿no? Que no lo pueda pagar, ¿qué sucede? Lo ofendí, lo humillé, me fui sin la venta y él se quedó con su autoestima lastimada también, porque ahora quedó la idea de tengo el peor servicio disponible y encima no tuve para comprarle a este señor. Quedé humillado, quedé como una persona pues que no tiene ni para resolver su vida, etcétera. Entonces uno no llega de esa manera. En el momento que uno encuentra esta situación, automáticamente uno empieza, esto nos lo enseñan también en los seminarios de venta. Usted tiene tal operador. Qué bueno. Ese operador tiene ya muchos años de estar acá en el país y un montón de clientes, ¿no? Bueno, nosotros estamos ofreciendo una alternativa porque sabemos que ya usted tiene un servicio de internet bastante bueno, muy eficiente, pero nosotros venimos a ofrecerle un producto distinto. Entonces, ya mire cómo usted lo plantea. Ya no es lo mismo llegar y decir, no, eso que usted tiene es obsoleto, esto es lo que sirve. Pone a la defensiva al individuo. Eso no le va a funcionar con la mayoría de las personas. A diferencia de decir, lo que usted tiene está bien, le ha funcionado, le ha trabajado perfecto. Es más, usted hace esas preguntas. ¿Y cómo le ha ido? ¿Se le cae mucho el internet? No. ¿Y los canales tienen suficiente? Sí, bastante, 200. ¿Qué? Ya usted va viendo las cualidades. Qué bueno. Okay. Yo le ofrezco tal vez 6 canales menos, pero compenso eso con un servicio diferente, de una calidad distinta, o una función distinta, para incluso no usar la palabra calidad, de funciones distintas que usted puede tener el placer de disfrutar, de tener. Son ya empiezo con las características. Eso es mejor a llegar y decirle a la persona que definitivamente tiene pues lo peor. Entonces, amados, lo mismo sucede con lo que es la religión. Hay muchas cosas buenas en cualquier religión,
y nosotros deberíamos reconocer lo bueno donde quiera que se encuentre, porque hermanos, todo lo que es bueno, no importa si está en la iglesia de Cristo, no importa si está en la iglesia evangélica, en pentecostal, en la Testigos de Jehová, en las mormones, lo que es bueno donde sea. Entonces, si yo llego a una casa y alguien me dice, ok, mire, yo soy testigo de Jehová, automáticamente usted tiene en su experiencia también que buscar cuáles son las cualidades de los testigos de Jehová y resaltarlas. Oh, qué bueno, señora María. Bueno, tengo entendido y lo he visto que los testigos de Jehová son personas que estudian mucha Biblia. Ustedes son uno de los grupos que más se dedica al estudio sistemático, un estudio metódico, porque tienen esta revista, este libro, tal, y usted les va mencionando, ¿no? Yo las he tenido, las he leído, interesantes, vienen con artículos muy buenos. Mire todo lo que usted está diciendo sin decir mentiras. También sé que ustedes son muy activos en la predicación puerta a puerta. De hecho, cuando alguien habla de predicación puerta a puerta, generalmente ilustran con ustedes, ¿verdad? El caso. Así que yo la felicito porque usted en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda del cristianismo, usted ha encontrado un grupo donde tienen estas cualidades, tienen estas cosas buenas. ¿Qué tiempo tienen de estar allí? Ah, bueno, mire, tengo 15 años ya de ser miembro acá. Oh, 15 años. Soy una persona de una gran experiencia, ¿verdad? También de un gran conocimiento de la escritura. Bueno, ahí estamos aprendiendo. Sí, claro, yo sé que usted va a ser modesta, pero en realidad después de 15 años, usted puede ser ya un maestro, usted puede ser ya una maestra. Y usted se va por allí, ¿no? Entonces, con más razón, mire, estoy más contento entonces porque a la hora de vamos a entendernos mucho mejor, porque ya usted conoce muy bien el libro. Y cuando le mencione ciertos versículos y ciertas cosas, pues vamos a poder pasar por ellos sin tener que dar una muy profunda explicación. Y en el caso de que encontremos una situación compleja, va a ser más fácil resolverla porque usted es una persona que ya tiene una oración. O sea, hermano, esas son mis palabras, ¿no? Usted usará sus palabras, pero note qué diferencia es abrir las puertas de la mente, el corazón de una persona, recalcándole lo bueno, que otra vez diré, lo bueno puede estar en cualquier lugar. Ante los ojos de Dios, definitivamente que es buena su religión porque es una religión de hombres, es una religión que engaña, o sea, podemos hablar de todo lo negativo. Pero ante los ojos de la persona que es miembro, las cosas son definitivamente diferentes. Y nosotros estamos hablando con esa persona, no estamos evangelizando a Dios, estamos evangelizando a la persona que es miembro allí, que ama a su iglesia, que ama a los hermanos que están en su congregación, que cree que ha estado sirviendo a Dios durante todo este tiempo, y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso para ser eficaces a la hora de enseñarle el auténtico evangelio. Dios ve muchas cosas buenas y no está mal que nosotros digamos las cosas buenas que hay en las personas. Cuando Jesús se encuentra a Natanael, le dice, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y todavía él no era seguidor de Jesús, todavía no era uno de sus discípulos, pero era un hombre que era franco, un hombre sincero, un hombre que lo que él creía lo defendía de corazón. Entonces Jesús, en su primer encuentro, le habla de sus cualidades, que se sorprenden a él y le dice, pero maestro, ¿tú de dónde me conoces? Y luego le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Que ya ahí pues tendríamos que entrar a qué sería lo que estaba pensando Natanael ahí, que lo escuchó Jesús. A tanta distancia para que Natanael se diera cuenta que definitiva que Jesús no podía saber eso por medios naturales. Nadie se lo pudo haber dicho. La única manera era que Jesús recibiera el mensaje directamente. Y eso lo hacía divino. Si no había más nadie a su alrededor y él lo expresó en su pensamiento y en su corazón, o lo expresó con voz audible, pero no había nadie alrededor a kilómetros o a cientos de metros que Jesús lo hubiera sabido, solamente podía indicar que Dios se lo había dicho o que él mismo era Dios. Entonces, tomo pues de allí específicamente la parte de Jesús, resalta estas buenas cualidades en él y miren cómo eso lleva a que finalmente Natanael termine reconociéndolo como el rabí. Cuando nosotros estamos
preparando a la persona de esta manera, estamos montando un marco emocional, un marco mental, donde él va a estar mejor preparado para recibir el mensaje. Un mensaje que en muchas ocasiones se tratará de corregir lo que él siempre ha considerado una verdad. Lo que siempre ha considerado una verdad. Y cuando usted le predica a alguien que sobre todo ha sido alguien ferviente, que ha estado bien empapado, bien involucrado en el lugar donde asiste, es más difícil porque cuando usted le trata de enseñar que no es la iglesia del Señor, hermano, esto es traumático. Es traumático. La persona siente que lo han engañado todos esos años. La persona siente que si eso es así, ha perdido su tiempo. Que si esto es así, entonces al final también hasta usted lo puede estar engañando, porque así como estuvo engañado allá, ¿quién dice que ahora usted no le podría estar engañando también? Bueno, por eso digo, es bien difícil abordar a una persona en esta circunstancia y es más difícil si nosotros empezamos señalando todo lo negativo, si empezamos criticando lo que él considera sagrado, lo que él considera importante. Usted podría encontrar cosas buenas aún en el peor vicioso, en el peor borracho que haya existido. Y si logra rescatarlo, será porque al inicio usted preparó el camino para lograr llegar a persuadirlo. En este punto viene un pequeño poema a mi mente que he incluido aquí en el curso, en el cual decía, hay tantas cosas buenas en lo peor de nosotros y hay tantas cosas malas en lo bueno que tenemos, que no nos corresponde a ninguno de nosotros hablar de lo que el resto hacemos o no hacemos. Ciertamente la Biblia nos habla de reprender y nos habla de redarguir en nuestra enseñanza. Y definitivo que no estamos enseñando y que quede en acta, como dicen a nivel legal, que no estamos enseñando toda la verdad si nosotros no exponemos el pecado y si no exponemos la falsa doctrina, si no hacemos claro que la persona está mal y que la enseñanza está mal. Pero si empezamos condenando y encontrando errores en nuestros amigos de otras religiones, ¿qué va a suceder al final? Que también ellos se van a poner a la defensiva y tratarán de encontrar un error y tratarán de encontrar algo malo en nuestra religión. ¿Será así? Y estará listo para decir, si no lo pensaba decir, entonces lo va a decir. Pero si yo conozco a fulana que se reúne con ustedes y a fulano que predicaba allí, y hoy dónde están esas personas, y qué ha pasado con ellos, y qué ha pasado con el grupo tal, etcétera, ¿no? Imagínense. Pero si encontramos algo bueno, algo positivo que decir y sinceramente decirlo de su religión y sobre lo que él cree, él se va a inclinar, psicológicamente es así, él se va a inclinar también a encontrar algo bueno en nosotros y en las cosas que nosotros decimos. Es que, hermanos, ¿acaso no dijo Jesús? Con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Y en Santiago 4:11 al 12, el escritor dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Claro, en el contexto de Santiago se está refiriendo entre hermanos, pero el principio aplica también para las personas a las que queremos convertir en nuestros hermanos. Si en nuestro primer encuentro con ellos, en nuestra primera conversación con ellos, iniciamos criticando, esa persona hasta puede llegar a la conclusión, imagínate, y no me tiene confianza y me acaba de conocer, ¿cómo será que yo me hiciera miembro allá y algún día cuando yo tenga un error, esta persona me manda a meter preso? Definitivo. Número 2, no actúe como alguien superior. No conozco, hermanos, y con todo respeto lo digo y con dolor también, no conozco un grupo más ególatra de personas en toda la tierra que algunos de nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo. Pensamos que somos a veces más que las demás personas y que cualquiera que no sea miembro de la Iglesia de Cristo, pues es un tonto, ignorante o es un deshonesto o es un perdido.
Creemos que estamos en lo correcto y que todos los demás están equivocados. Ahora bien, eso es cierto doctrinalmente hablando. Definitivamente que no todos podemos tener la razón enseñando cosas distintas. Y que si nosotros nos apegamos a la Escritura, mientras nos apeguemos a la Escritura, estaremos diciendo toda la verdad. Pero a lo que me refiero es que no tenemos que ser altivos ni jactanciosos con respecto a eso, porque esas actitudes han causado un daño incalculable. Son fuertemente condenadas por el Señor. ¿Acaso la Biblia no dice, amados, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo? ¿Acaso no dice también la Escritura, cada uno de vosotros no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno? ¿Y acaso no dice Primera de Corintios 8:2, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber? Si creemos que sabemos demasiado, ¿qué tal si manifestamos un poco de esa sabiduría y de ese conocimiento, mostrando humildad cuando vamos a predicar el evangelio? Nunca me ha agradado la actitud de los amigos que en un grupo siempre creen que tienen la razón, que lo saben todo y que lo saben mejor que nadie. Y aun cuando ellos puedan decir cosas positivas o buenas o correctas, pues aún me veo inclinado a desecharlos, a alejarme de ellos, a cuestionarlos, debido a todas esas cosas que me han mostrado a través de su actitud. Y así es como las personas se sienten con nosotros cuando vamos a predicarles. Si somos arrogantes en cuanto a lo que creemos, es muy probable que la gente no crea y menos probable que crea. No porque no hayamos dicho la verdad, no porque no hayamos sustentado con la Escritura, no porque no nos hayamos preparado lo suficiente teóricamente hablando, sino debido a nuestra actitud, que de ello hablaremos con más detalle más adelante. Cuando vaya a enseñarle a alguna persona, que esa persona sepa que usted va a estudiar con ella, no que le va a cantar sus 4 verdades en la cara. Cuidadito. Estoy especialmente convencido de la seriedad de nuestras ofensas en este aspecto, porque durante muchos años, sobre todo al principio del ministerio, pues hasta yo lo hice. Hasta yo llegué a las casas de las personas y veía una imagen de católica romana y automáticamente tiraba mi veneno, ¿no? Usted ve esa imagen allí. Eso no tiene pies, pero no camina. Tiene boca, pero no habla. Tiene oídos, pero no oye. Tiene manos, pero no puede hacer nada con ellas. Y mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice, no solo eso, dice que usted, igual que ellos, si usted los adora. Hermano, qué salvajidad. O sea, qué salvajidad. Y me perdonan el término tan campechano, pero es que es una realidad, hermano. Decimos que sabemos que estamos en lo correcto y que todos los demás están en lo equivocado. Y otra vez digo, doctrinalmente es cierto. Pero así actúan ciertos grupos religiosos y caen tan mal. Y es tan desagradable, porque cuando ya tú has descubierto la verdad, tú estás convencido de que tienes la verdad, y alguien llega con estas ínfulas, usted lo sabe, eso molesta, incomoda, indigna, a nadie le cae bien un sabelotodo. Entonces, a veces me pregunto, hermanos, si nosotros, la gente nos está percibiendo altaneros y arrogantes, como a veces yo percibo a ciertos religiosos que me visitan acá en casa o con los que a veces tengo ciertos debates. Y hermanos, lamentablemente, dolorosamente, yo tengo que decir que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, para no exagerar, sí nos parecemos a ellos. Deberíamos golpear nuestros cuerpos, como dice Pablo, y ponerlos bajo servidumbre. No vaya a ser que, habiendo predicado el evangelio a otros, nosotros mismos terminemos siendo eliminados. Nunca a mí me agradó escuchar la enseñanza de alguien que se creía demasiado inteligente, que creía que a él no se le podía escapar nada. Pero siempre recibí una enseñanza con agrado cuando la persona venía a hablarme con amor, con humildad,
con paciencia, con ese deseo sincero. Se percibía que era sincero en cuanto a que le preocupaba mi situación y que quería juntamente conmigo llegar a conclusiones que me pudieran ayudar a mí a entender la verdad. 3, no sea dogmático. No sea dogmático. ¿Qué queremos decir? Esto está bastante relacionado con lo que acabamos de ver, pero cubre un poquito más de eso. Usted puede estar seguro de que está en lo correcto, debe estar seguro de que está en lo correcto, pero si usted utiliza eso para luego hacer ver que usted ni siquiera, no solo en doctrina, sino que es que usted no se equivoca en nada más, y es que los miembros de la Iglesia de Cristo no se equivocan en nada más, y usted hace una defensa irracional de sus hermanos en Cristo, porque muchas veces las personas le van a señalar las actitudes, le van a señalar las acciones que vivimos en una ciudad chica, y encima de que es chica, donde la gente se comunica mejor de lo que nos pensamos, y han visto al hijo del predicador, y han visto a la hermana tal, y han escuchado nuestras discusiones cuando van pasando frente al local. Se ha llegado a ellos, a veces tantas cosas negativas, y nosotros pues queremos cerrarnos de que eso no ha sido así, de que ha sido una mala interpretación, y empezamos a defender de una manera irracional lo indefendible. Yo le voy a pedir, amado hermano, que no sea dogmático. No piense que porque tenemos la verdad, porque hemos estudiado bien la doctrina, porque estamos seguros de la doctrina, no nos podemos equivocar como personas en lo demás. Que no nos pueden corregir incluso a nosotros mismos en alguna cosa porque la hicimos mal, o porque la dijimos mal, o porque dejamos de hacer algo que debimos hacer. Porque si ese testigo al que yo le alabo de su fervor en la predicación me dice a mí, bueno, sí, acá nos enseñan eso. Yo noto que en la Iglesia de Cristo ustedes no son así. Yo veo evangelizando al predicador y de pronto la esposa, si acaso, y los veo evangelizando cuando hacen una campaña, pero yo a ustedes no los veo así, a todos los miembros puerta a puerta. Eso es la Iglesia de Cristo. Usted me disculpará, señor Rafael, pero la Iglesia de Cristo muy deficiente en eso. En ese momento no tiene Rafa que salir a tratar de defender otra vez lo indefendible. No tiene que salir a tratar de buscar una cosa mala en los testigos para decir con un sarcasmo, Dios guarde. Bueno, sí, probablemente nosotros no somos tan buenos en eso, pues como ustedes tampoco reconocen la deidad de Cristo. O sea, definitivo que no se puede ser perfecto, ¿no? O algo peor, ¿no? Imagínense que usted diga, sí, claro, yo sé que el hijo del predicador, o yo sé que el hermano tal o la hermana tal, pues no han dado el mejor ejemplo, pero bueno, ustedes, ¿qué ejemplo han dado si dieron tantas profecías sobre el fin del mundo y al final fueron mentiras y se han quedado ahí? O sea, hermano, por favor, digo, yo espero, yo asumo que no haya nadie que se exprese en términos así, pero a veces lo hacemos o lo dejamos entender de cierta manera. Y eso, otra vez repito, es sumamente peligroso y sumamente perjudicial. Si usted quiere ganar a la persona, usted no quiere competir con ella, usted no quiere humillarla demostrando que usted está donde ella no está o no puede estar. Al contrario, usted quiere que esta persona llegue, que esta persona se convenza, que esta persona se sume a la causa. Esas no son las maneras. Cuarto, no se avergüence de no saber la respuesta. Y esto es sumamente importante. Por eso también ahorita les decía, porque obvio que uno pues repasa todas las lecciones antes de dar una exposición, otra vez por la convicción de que no queremos cometer errores, no pensamos tampoco que lo sabemos todo y que todo está aquí, de confiarnos de la mente, ¿no? Así que siempre repasamos y repasando miraba este punto. No se avergüence de no saber una respuesta. Y mira que llega la pregunta del hermano Rafael, pues gracias a Dios es un tema, no es tan complejo y uno puede tener una noción para poder responder, pero uno dice, hermano, te voy a enviar el material porque seguramente con el material vas a poder repasar los argumentos, verlos en detalle y ver ciertas citas que me estoy acordando ahorita, que también tengo un material
pendientes por terminar, sobre la bebida social. Y allí hay una sección que habla del uso de la palabra vino. También se los voy a enviar, pero eso sí se los voy a enviar después de lección. Pero esos datos, por ejemplo, ahorita, si usted me pregunta, pero hermano, pero ¿cuáles son los pasajes? Pues le voy a decir sinceramente, o sea, ahorita sí, ya yo no le puedo decir, es Isaías 42:16, es Jeremías 32:3. No, sé que no me lo sé de memoria, entonces por eso les decía, les voy a enviar los materiales para que igual puedan complementar la respuesta. Hermanos, no te hace menos que tú no lo sepas todo, porque es que nadie lo sabe todo. Nadie, ni aunque a usted le pueda parecer que sí. Se pueden hacer muchas preguntas acerca de la Biblia y de la religión en general que para cualquiera son difíciles de responder. Yo en mi juventud y durante un tiempo intenté responder todas las preguntas. Todas. Yo leía, investigaba, yo trataba de tener siempre toda la información, siempre todas las respuestas. Pero al final, ¿cuál era la motivación para eso? Claro que es importante prepararse, estudiar, poder ayudar a alguien, porque quizás también una persona te va a hacer una pregunta en un momento y tal vez no te la haga nunca más. Aquí porque nos vamos a estar viendo regularmente, pero tal vez en la calle tú quieres estar preparado porque la persona la vas a ver una vez, pero son excepciones. Normalmente, ¿cuál es la motivación detrás de siempre querer dar una respuesta? Que si la tienes, gloria a Dios. Que si puedes decir algo básico, perfecto. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que a veces, como nadie puede responder todas las preguntas que otra persona pueda hacer o se le puedan ocurrir, ¿qué sucede? Que al final tratamos de dar una respuesta inventada, pero que suene muy lógica, que suene muy racional, muy erudita, que hemos estudiado profundamente. Y si podemos meterle un término griego o hebreo, mucho mejor. O no lo mencionamos, pero decimos, bueno, hermano, es que en el griego, o señor o joven, es que en el griego, es que en el hebreo, y ni siquiera usted tiene idea de lo que está respondiendo. Y qué bochornoso es defender la fe. Y escucha esta expresión. Qué bochornoso es defender la fe con una espada rota. Y defender la fe con una espada rota significa que nosotros vamos incluso a utilizar textos, argumentos o respuestas que en vez de hacerle un favor, le hacen un daño a la causa. Yo recuerdo, por ejemplo, que era niño yo, tendría unos 10 años, 11 años, pero yo andaba allí con los evangelistas tratando de aprender y yo me acuerdo hoy claramente, incluso recuerdo el lugar donde eso sucedió, que el predicador llega a un lugar donde hay una persona que es evangélica, pentecostal, es de un corte así, y obviamente pues está el tema de la música instrumental. Entonces el hermano se mete por allí. Y la persona le dice, pero mira, es que en el Salmo dice tal y tal, Salmo 150, alaba a Jehová, alábale con salterio, con arpa, sabe, el argumento de siempre, ¿no? Yo estoy esperando el argumento de acá, yo estoy ahí porque yo estaba como la esponja para absorber. Y el hermano sale con un pasaje, si no me equivoco, es de Oseas, no estoy seguro, me parece que es de Oseas. Recuerde, tenía 11 años, no me pida que recuerde el pasaje exactamente, pero el pasaje dice algo como, quita de delante de mí la multitud de tus salmos, la multitud de tus salterios, el ruido de tus tal cosa. No quiero saber de eso, dice el Señor. No recuerdo si es Isaías, si es Jeremías. Pero es Dios hablando a través del profeta diciendo que toda esa adoración pues él la desecha. El hermano ha utilizado ese pasaje para tratar de refutar a este individuo de que no debe usar música instrumental en la adoración. Hermano, huelga decir, o sea, sobra decir que se lo comió vivo argumentativamente. ¿Por qué? Porque la persona le demostró, si eso fue en el tiempo de Isaías, pero después de Isaías hubo un montón de profetas y hubo varios siglos antes de que viniera Cristo, Israel siguió adorando y Dios se agradó de esa adoración. Lo que pasaba allí, específicamente allí, y vamos a ver el contexto, y vino y leyó hacia arriba, y leyó hacia abajo, y leyó el capítulo anterior, y leyó del capítulo que seguía. Y la conclusión era inevitable.
En ese momento no era que era pecado usar instrumentos de música. Lo que Dios estaba diciendo era totalmente correcta esa interpretación, era que en la condición de inmorales, de idólatras en la que ellos se encontraban, de nada servía rendirle a Dios esa adoración, que era una adoración autorizada. Entonces, hermano, claro, el hermano aceptó, ¿no? Porque luego saltó otro argumento, pero en realidad eso se me quedó grabado a mí en mi cabeza para siempre, para siempre. El hermano utilizó un pasaje que no tiene que ver con el Nuevo Testamento, un pasaje que no ayuda a defender la causa del no usar instrumentos de música en la adoración, y la otra persona agarró y lo destrozó, argumentativamente lo destrozó y lo humilló. Eso se lo ganó por estar defendiendo la fe con una espada rota. Amado, en el amor de Dios, no trate de responder algo por responder, no trate de inventar. ¿Sabe también por qué? Porque si inventa y esa persona luego le llega a preguntar a alguien que sí sabe la respuesta, o esa persona empieza a investigar porque no se siente satisfecha con la respuesta que usted le dio, qué vergüenza que esa persona luego llegue donde usted, que le dio esa respuesta con tanta seguridad, con una carita de confianza, y luego llegue y le diga, hermano o señor Abel, mire, eso que usted me dijo así. Lo que usted me dijo que pasó en Galilea, en realidad pasó en Jerusalén. Miren lo que dice el texto. Qué vergüenza. Por una pequeña incomodidad de decir, mire, la verdad, ahorita mismo no le tengo la respuesta exacta y estamos hablando de un libro sagrado. Yo no le quiero decir cualquier cosa, así que permítame hacer una investigación y voy a tenerle una respuesta. Vamos a ponernos de acuerdo y yo después le voy a dar una respuesta. Por no tener esa pequeña incomodidad, prefieren que la persona descubra que le han mentido, que le han inventado y que después venga y restriegue en la cara, porque lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Y qué es lo peor después de eso? Que la persona puede decir, si esta persona, solo por guardar su fama, su autoestima, no sé, su imagen, me respondió algo inventado, ¿qué no hará en lo demás? Y usted en vez, otra vez, en lugar de tirar a la persona, la ha alejado de Cristo. Y otra cosa importante, si usted le dice que usted va a investigar para darle una respuesta precisa, usted está demostrándole más bien a la persona que usted es humilde, que usted reconoce que como ser humano no se la sabe todas, y que usted también quiere ser una persona responsable, porque usted antes de decir cualquier cosa prefiere verificarlo con la escritura. Eso lo deja mejor que hacer el erudito y luego quedar en vergüenza. Además, te ayuda para tener una segunda oportunidad que tal vez no estaba seguro si iba a haber o no un segundo estudio. Pero cuando la persona te echa una pregunta que ella ha tenido reservada durante mucho tiempo y tú le dices que le vas a investigar para tenerle una muy buena respuesta, a partir de allí ya te estás abriendo paso a una segunda reunión, que también es obviamente y sumamente importante. Así que es más ventaja que nosotros luego abramos una segunda conversación diciendo, he verificado lo relativo a la pregunta que usted me hizo y he encontrado esto. ¿Qué le parece? Vamos a estudiarlo. Ya tiene usted una apertura, porque a partir de allí la persona va a decir, esta persona es humilde y esta persona se prepara bien para lo que va a decir. Puedo confiar en lo demás que me ha enseñado, porque es un hombre que verifica, es un hombre que no responde o una mujer que no responde por responder. Quinto, no intente siempre responder a todo lo que dice la otra persona. Realmente yo creo que hay hermanos que nacieron en el caso objetivo, así hablando gramaticalmente, ¿no? Nacieron en el caso objetivo, el caso que acusa, que habla, y en el modo pateativo. Este es un modo nuevo, ¿no? Pateativo, porque es que sueltan una patada cada vez que una persona equivoca en algo que dice. Cada vez que una persona dice algo impreciso, automáticamente está allí él para completar la frase, para corregir, para tratar de incluso humillar a la otra persona. A mí me desagradaba tanto eso y obvio me desagrada hasta nuestros días, porque mis amigos en la infancia a veces uno decía algo mal,
hasta, no sé, en deporte, ¿no? Sí, porque Rivaldo hizo tal cosa y se echaba la persona a reír. Míralo, Rivaldo dice, ni sabe dónde está parado, eso no fue Rivaldo, fue Bebeto. Yo los miraba y le decía, o sea, y eso te hace más grande, o sea, tú te sientes realizado, Tan fácil que era decir, no, no fue Rivaldo, acuérdate que Rivaldo estuvo en el 94 y lo que tú estás hablando pasó en el 86, en ese tiempo estaba tal. Ya, tan fácil. Al mismo tiempo, tú demuestras que sabes, pero no me tienes que humillar, o sea, ¿por qué te tienes que burlar? ¿Acaso yo he dicho que lo sé todo, que soy perfecto? Yo no he dicho eso. Si yo lo hubiera dicho, merecería tu burla, pero no me la merezco porque yo no he dicho, solamente lo dije porque sinceramente creía que era él. Entonces, a varios he tenido que frenarlos, a varios he tenido que hacerles pasar su vergüenza también, porque aunque ellos se rían luego y hagan sus carantoñas, en realidad saben que han metido la pata, que han sido abusivos, que han querido lucirse cuando no era necesario. Entonces, amado, definitivo que cuando usted está estudiando con una persona, la persona va a mencionar cosas que no son del todo precisas, pero enfóquese en el tema principal que usted está tratando con ella. No en todo lo tiene que corregir. No es que la persona le dice, sí, hermano, porque mire, aquí está este pasaje de un ejemplo, ¿no? Por darle un ejemplo, aquí está este pasaje de Primera de Corintios 14 que habla de salmos. Entonces, si el apóstol Pablo, todavía en el año 57 después de Cristo, está escribiendo esta carta y le dice a sus lectores que cantaran salmos, ¿con qué se cantaba el salmo? El salmo se cantaba con instrumentos. Y usted, espérese, oiga, no fue en 57, fue en el 55. Porque recuerde que él fue un primer viaje que primero pasó por tal ciudad y luego llegó ahí. Es imposible que haya sido en el 57, de hecho, porque si hubiera sido en el 57, oye, el tema no es las fechas de las cartas de Pablo. El tema es si se puede o no usar música instrumental en la adoración. Mano, si dijo 58, déjelo que diga 58. Esa no es su prioridad en ese momento. Aparte que cae mal, porque entonces cuando usted empieza a corregir a la persona así, usted hasta rompe el hilo de lo que se está hablando y de lo que se está argumentando. Yo he llegado al punto, porque tengo personas a veces en mi entorno que son así, he llegado al punto que he tenido que decirles, mira, estaba tal persona frente al mercado tal. Bueno, si era ese o era otro, irrelevante, estaba frente a un mercado. Sí, porque los ves así, están listos para decir, no puede ser Mini Super Cory, no puede ser, porque Mini Super Cory es de tal lugar y tú estás hablando de una anécdota que pasó en otro. Están como que eso es un trofeo, tener que corregir cada mínimo detalle porque no te dejan cometer ni un solo error. Incluso en una palabra, ¿no? A veces uno pronuncia mal una palabra, dice una palabra errónea, por ejemplo, inclusive, es un vicio que hay en Panamá de decir, inclusive, nosotros que estamos aquí, no es inclusive, es incluso. Inclusive tiene otro. En esa frase que la queremos usar es incluso. Entonces, si la persona me está diciendo, sí, hermano, porque hasta Pablo, inclusive Pablo dijo que se dice incluso. Hermano, solo estoy dando un ejemplo. Miren, me he puesto rojo porque es que de verdad, eso es insoportable. No lo haga porque eso va a ser totalmente negativo para el propósito que tenemos. Sexto, no haga toda la conversación. No haga toda la conversación. No llegue usted desde el primer minuto, tal, los 15 minutos que estuvo, la media hora que estuvo, la hora que le permitieron. Bueno, esos son casos muy particulares. Que el tiempo que le brinde la persona no se vaya todo escuchándolo solamente a usted. Santiago 1:19 dice, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Y pienso que difícilmente se han dicho palabras más sabias que estas. Y sin embargo, frecuentemente son palabras ignoradas. La Biblia también dice, si uno se cree religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. A veces, hermanos, es mucho mejor pensar y escuchar que hablar. Ten cuidado con el fuego, es un buen consejo en verdad. Pero cuida tus palabras, es un consejo 10 veces mejor.
Dice un pensamiento: los niños pueden con un hilo recuperar su cometa, pero las palabras que se dan nunca más regresan. Los pensamientos no expresados mueren en su cuna, pero de las palabras que se dicen no muere ninguna. Así que, como dice el adagio popular, en boca cerrada no entran moscas. Así que mientras usted menos habla, menos errores comete, menos cosas revela comprometedoras que puede, a veces usted explicando un tema, puede entrar a un punto que no era necesario, encima lo dice mal porque no se había preparado en ello y termina cometiendo un grave error, desviando a la otra persona de lo real o provocando que la otra persona se pueda agarrar a eso para entonces criticarle. Si usted acapara toda la conversación en el evangelismo o en la obra personal, como le llamamos en este curso, no va a poder conocer tampoco el punto de vista que tiene la otra persona. Pero si le permite que aquella otra persona se exprese, podrá trabajar el problema desde la idea que ella tiene. Usted sabrá por qué ella cree lo que cree y de esa manera usted estará mejor capacitado para ayudarle. Además, es mucho más fácil escuchar a alguna persona que cree una falsa doctrina y luego uno poder mostrarle la debilidad de esa enseñanza si primero le permite que la exprese. Esto es incluso básico. Si yo sé que estoy hablando, le pregunto a la persona: mire, ¿y usted asiste a algún grupo religioso, alguna iglesia? Sí, mire, yo tengo 10 años de ser adventista. Desde el momento que me declara eso, si en ese justo momento yo voy a tomar esto para acaparar toda la conversación, haciendo una super exposición, por ejemplo, del diezmo, y luego termino y le pregunto a la persona, que a mí también me pasó en mi juventud. Recuerden, muchos de estos consejos basados en historia de la vida real, o todos basados en historia de la vida real. Me ponía yo a refutar la doctrina primero y tal vez la persona, tal vez no tenía 10 años, tal vez tenía menos, tal vez tenía 10, pero no era estudioso. Y obvio, yo venía y argumentaba la verdad, todo bien, ¿no? Cuando yo terminaba le decía: mire, usted necesita cambiarse al cristianismo, convertirse, porque está en una falsa doctrina. Y me decía: ¿qué falsa doctrina? Bueno, en esto del diezmo, dice. No, pero si nosotros no recogemos el diezmo, nosotros recogemos ofrenda así mismo como ustedes. Y yo sé que me está hablando un adventista. Yo, pero un momento, señora Filomena, la iglesia adventista recoge el diezmo. No, nosotros no recogemos, nosotros estamos claritos, nosotros lo creemos así mismo como usted lo explicó. O sea, hermano, usted queda en una relación donde o le sigue llevando la contraria a ella y la va a hacer sentir mal, la va a hacer sentir incómoda, o usted va a tener que cambiar de tema. Porque ¿cómo ahora usted la convence a ella de que no era así, de que ella no creía así? ¿Cómo usted le va a decir a alguien: no, usted no creía así? Antes de que yo llegara aquí, usted no creía así. La persona le puede decir: ¿acaso usted me lee la mente? Usted no me lee la mente. Hermano, vea lo negativo de eso. ¿Qué diferencia es que yo primero pregunte, que yo le dé la oportunidad a ella de que me explique? Ok, bueno, yo quisiera conocer un poco más. Ustedes, por ejemplo, cuando alaban, la alabanza de ustedes. Ok. Y la predicación, ¿cómo es la predicación de la palabra? ¿Predican solo los hombres, las mujeres? Y en cuanto a la ofrenda, al diezmo, o sea, recogen las dos cosas, recogen una solamente, ¿cuál recogen? Deje que la persona hable, porque en lo que ella habla manifiesta verdaderamente lo que tiene en su mente y su corazón. Luego, cuando usted va a entrar a materia, la persona ya no se puede retractar, porque la persona lo declaró, la persona lo dijo. Así que aquí se aplica, como el dicho del chino, tú primero, ¿no? También le recomiendo que no use demasiadas citas bíblicas, hermano. No utilice demasiadas citas bíblicas. Cuando usted está en la obra personal, es mucho mejor usar pocos pasajes de la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza demasiadas citas, van a pasar muchas cosas. Lo primero, no va a poder explicar bien cada cita, porque le llevaría demasiado tiempo. 1. 2,
la persona puede pensar que usted la está tratando de enredar. Entonces que usted le tira un montón de citas para que ella se confunda y al final usted la puede enredar con una mentira. Eso es importante. 3, dificulta que cuando usted se retire de allí, la persona recuerde lo que usted le dijo. Porque ya a los 10 minutos de que usted ha disparado 60, 80, 90 citas, ya no se acuerda de lo que usted dijo esos 10 minutos anteriores. Y ahora está tratando nuevamente de almacenar y usted le ha disparado 90 más los siguientes 10 minutos. Entonces, cuando usted se retira a los 10 minutos de usted haberse ido, si alguien preguntara ¿qué te enseñó de la Biblia? La persona está totalmente confundida porque era demasiado para memorizar o retener. Claro, haciendo una aclaración, yo les voy a mandar un material que ya les mostré en la clase pasada. Ese material sí tiene muchas citas bíblicas, pero es cita bíblica para examen allí mismo. Y es muy sencillo porque lo único que tienen que rellenar siempre es la palabra clave que de por sí ya la están viendo en el texto. Entonces, en ese caso sí lo puedes utilizar porque es algo escrito, porque es algo obvio, evidente cómo se responde. La persona solo tiene que rellenar para corroborar y confirmar. Pero normalmente si estamos así como ahorita, que yo estoy hablándoles, y usted solamente está escuchando. La mayoría de los casos de evangelismo son así, que la persona nos está escuchando mientras nosotros hablamos. Trate de no usar tantos pasajes. Para usted hablar de bautismo, no tiene que usar 14 que demuestren que el bautismo es para salvación. Use 2. Para hablar de arrepentimiento, no agarre desde Génesis a hacer una exposición magistral que ni en las mejores conferencias de las mejores universidades cristianas. No es necesario. Tome 1 o 2 textos que sean muy claros, muy fáciles de recordar y exponga su punto del arrepentimiento allí. Usted tiene que hablar de 5 pasos importantísimos en la vida de alguien que quiere entrar a la iglesia del Señor y necesita tiempo para explicar cada paso. Entonces, no cargue de citas ninguno de ellos porque luego va a complicar. Recuerden, estábamos hablando el jueves del eunuco y el etíope. ¿Cuántos pasajes utilizó Felipe para explicarle al eunuco? Un pasaje del profeta Isaías, si no me equivoco. A partir de allí le empezó a explicar, dice, primero el pasaje, luego el Evangelio de Cristo, con un pasaje. Entonces, hermano, yo les aconsejo que no bombardeemos a la persona. Si ya Hechos 2:38 dice que es para el perdón de pecados y allá Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo nos salva, suficiente. O si utilizó el de Hechos 22:16, levántate y bautízate y lava tus pecados. Suficiente. Ya con esos 2 pasajes usted puede establecer el punto y siga. Va a ser más fácil también para la persona tomar notas o recordarlo. Finalmente, mis amados hermanos, por el día de hoy, no se enoje. Por favor, no se enoje. Muchos miembros de la iglesia no pueden hablar de religión sin enojarse, especialmente cuando los presionan en ciertos puntos. Pero cuando se enojan, aunque teóricamente ganen la discusión, yo le digo que la han perdido. Porque esa acción de enojarse, de perder la calma, es para la mayoría de las personas una señal clara de derrota. Incluso cuando usted sepa que la persona está tergiversando deliberadamente o a propósito las escrituras, mantenga la calma y sea amable. Esa persona debería ser severamente reprendida, sí, y usted debería defender la verdad con todas sus fuerzas. Pero si lo hace amablemente, hará mucho más bien si muestra todo el enojo, toda la ira que esa persona ha tratado de provocar en usted. La Biblia dice en 1 Corintios 13, el amor es paciente, el amor es bondadoso. Seremos pacientes con la verdad e incluso seremos bondadosos si verdaderamente amamos a Dios, a la verdad y a la persona con la que estamos hablando. Después de todo, se supone que nosotros debemos mostrarle nuestro cristianismo a ellos mientras estamos tratando de que ellos también sean cristianos. Siempre he encontrado que la amabilidad en todo
pero en el evangelismo nos lleva más lejos en una discusión acalorada que una cantidad inmensa de argumentos lógicos y de citas bíblicas que traten de respaldar nuestro punto. Si usted se enoja en alguna discusión, lo mejor es que, otra vez, tome el control, retome la calma. Recuerde que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia, otro es el dominio propio, otro es la bondad, y empiece a producirlo. No debilite el poder de la verdad con una manifestación de su temperamento personal. La ira siempre le hace creer a las personas que usted ha sido derrotado y que encima de que ha sido derrotado, ni siquiera es un buen cristiano, que no da el ejemplo en cuanto a amabilidad, en cuanto a paciencia, en cuanto a soportar a los demás. Así que, mis amados hermanos, en esta lección hemos aprendido las cosas que no deberíamos hacer. No comience criticando, no actúe como alguien superior, no sea dogmático, no se avergüence de no saber una respuesta, no intente responder a todo lo que le dicen, no haga toda la conversación, no use demasiadas citas bíblicas. Por favor, no se enoje o no demuestre su enojo. Creo que ese segundo es más fácil, ¿no? No se enoje, pero si usted es de los que se enoja, trate de no manifestarlo ni dejarse dominar por esa emoción. Bien, mis